El día de hoy vamos a trabajar la comprensión global del texto. Cuando me refiero a la comprensión global de un texto, estamos haciendo mención a aquella comprensión que tú haces de los elementos que nos brindan información general, información de todo el texto. Aquí tenemos que referirnos pues a lo que entendemos como tema del texto, lo que entendemos como título del texto, lo que entendemos como idea central o idea temática, propósito comunicativo del texto, mensaje que pueda tener el texto, toda información que yo puedo obtener del texto, pero de forma global. O sea, decir que me dé información o de todo el texto, o de una parte del texto, de un fragmento del texto, o de un párrafo del texto, pero información general, información que sintetiza, no detalles, no ideas irrelevantes, ideas secundarias. La comprensión global de un texto involucra que yo me quede con lo más importante. Y para eso hemos visto diferentes estrategias hasta el momento, tanto para encontrar tema, como también les he mostrado ya, para identificar ideas implícitas y explícitas, a través, en este caso, del manejo de los conectores, a través de las frases concatenadoras, o a través de las macroreglas que hemos visto en la sesión anterior. Entonces, todo ello hay que utilizarlo el día de hoy. Si es que hay algo que aclarar durante la explicación de esta práctica, lo vamos a hacer. Ustedes también, si hay algo que de repente no recuerdan y que es necesario traerlo otra vez aquí a la clase, lo hacemos. Entonces, según su necesidad, ustedes van planteando sus preguntas y vamos a aclarar. Esta práctica va a medir qué tanto hemos avanzado hasta el momento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de comprensión global, necesariamente nos referimos a la macroestructura del texto. También en el curso básico que hicimos, en una de las sesiones, recuerdo haber tratado la estructura del texto y hablamos que el texto se estructura en 3 niveles. En una microestructura, que es un nivel local, en una macroestructura, que es un nivel global de la comprensión, y una superestructura, que es ya la tipología del texto, la forma que adopte el texto. Entonces, al hablar de comprensión global, nos centramos específicamente en la macroestructura, es decir, toda aquella información que me brinde sobre el texto, pero en su totalidad. ¿De acuerdo? Bien, empezamos entonces con este primer texto. Es un texto muy bonito, muy interesante, un texto que he extraído del currículo nacional. De este documento he extraído este texto importantísimo y que usted lo puede encontrar. Ahí está también la cita donde se ha sido extraído, lo pueden revisar. Extraído del Currículo Nacional de Educación Básica Regular del 2016, del Ministerio de Educación, un texto muy bien elaborado, hermoso, bonito, me ha gustado mucho, y por eso lo he trabajado para el día de hoy. ¿Ya? Es un texto muy cercano a los textos que plantea Minedu con el del ámbito educativo, y el cual nos va a servir muchísimo para medir cómo estamos avanzando hasta el momento y poder ajustar de repente algunas estrategias ahí. Entonces, vamos a empezar con el trabajo. Si yo recuerdo el método inicial que les he explicado, este método que consiste en no analizar el texto en un inicio, sino primero analizar las preguntas, pues tengo que hacer lo propio. No puedo yo salirme de ese esquema ya que está organizado el método, ¿no? Tengo que trabajar de esa forma. Tengo aquí el texto, observo que el texto tiene un párrafo, hay un segundo párrafo, veo un gráfico también en el párrafo, otro párrafo más, y así. Observo diferentes párrafos en el texto y puedo revisar por ahí brevemente, aquí, la cita de donde ha sido sacado el texto, y puedo ahí de repente observar currículo nacional. Esos detalles puedo observar antes de leer el texto. Lo que decía, ¿se acuerdan en la sesión que vimos, la sesión 1 de este curso intermedio, estrategias antes de la lectura, donde nos decía que primero hay que echar un vistazo de forma general al texto para tratar de hacer predicciones, hipótesis, quedarme con información previa que me va a servir luego para poder comprender el texto? Eso lo decía Isabel Solé muy bien en sus estrategias antes de la lectura, y lo cual también lo aplicamos aquí. Quizá no de forma tan estricta, porque nos tomaría mucho tiempo, pero lo hacemos. Al echar un vistazo que no te va a tomar más de 2 segundos, puedes quedarte con información precisa. Por ejemplo, aquí
este concepto de Currículo Nacional de Educación Básica me sirve. Lo tengo aquí, lo traigo a mi memoria de corto plazo. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Ahora, me centro aquí en mis preguntas. ¿Qué hacemos aquí? Analizar cada pregunta, hemos dicho, y tratar de entender la pregunta primero. Es decir, recordamos la estrategia de Isabel Solé. Primero, obtener un propósito de lectura. Es decir, ¿para qué leo? ¿Qué quiero conseguir? Estoy en un contexto en este momento. Imagínense que ustedes están en el examen ahora. Están en el examen. O están en su examen o están en una situación donde ustedes necesitan sacar respuestas para preguntas planteadas a un texto. Imagínense en ese contexto ustedes. No están ahorita en la clase, imagínense ese contexto. Ahí tienen que usted trabajar en función a eso. Estamos en un contexto donde me dan un tiempo para poder responder preguntas. Y ese va a ser mi propósito entonces, responder preguntas y en un tiempo corto, un tiempo que está ahí sobre mí como un enemigo. Entonces, tengo que entender la pregunta rápido. Me dice aquí, básicamente, subrayo el término, básicamente, ahí está, las ideas vertidas en el texto hablan sobre. Subrayo estos términos porque me van a permitir entender la pregunta. Y ahora yo les planteo la interrogante. ¿Cómo estamos entendiendo esta pregunta? ¿Qué me está diciendo el texto hasta aquí? O la pregunta en este caso. ¿Qué me está diciendo la pregunta aquí? A ver. Buen día, profesor. Me está pidiendo el tema. ¿Cómo está, Sí, exacto. maestro Luis? Efectivamente, lo que vemos aquí en esta pregunta es que nos están solicitando por uno de los elementos del texto, el tema del texto, el tema. Y nosotros sabemos que el tema es un elemento macroestructural. Eso es importante, que cuando yo voy analizando la pregunta, yo vaya de una forma precisando qué tipo de información necesito para responder la pregunta. La información que me solicite el ítem es información detallada, es información local o es información global. Porque acuérdense, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a lo que te pide, de acuerdo al propósito que tienes, es que tú vas a utilizar la estrategia más adecuada. En este caso me están solicitando tema, pues tengo que utilizar una estrategia macroestructural, una estrategia que me permite encontrar información macro, no detalles, no cosas particulares. Por lo tanto, de esta primera pregunta yo concluyo, la lectura que haga del texto no tiene que ser una lectura, pues, idea por idea, punto por punto. No necesito hacer ese tipo de lectura, porque me piden información macro y la información macroestructural no se encuentra al detalle, se encuentra en forma general, ideas que resumen, sintetizan, en este caso el tema, término, palabra, frase, que está diciéndome de qué habla todo el texto. Entonces, aquí yo estoy ante una pregunta que me solicita aquel término, y aquí debo traer siempre, cuando hay alguna pregunta que se me plantea y yo la entiendo, la comprendo, debo yo preguntarme, que también lo decía la estrategia de Isabel Solé, ¿qué sé sobre el texto? ¿Qué sé sobre esta pregunta? Aquí me pide tema. Debo yo traer a mi memoria de corto plazo, a mi memoria de trabajo, como también le llaman, ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué sé sobre el tema? Y aquí, por favor, respondan ustedes, porque estamos aquí practicando. Si esta pregunta se plantea en el examen y usted precisa que le piden tema, rápidamente, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es el tema? ¿Qué sabe usted sobre el tema? Los escucho, a ver, tema. Es el sujeto de quien se Sujeto habla en del el texto, sujeto del texto, ¿ya? De quién se habla. No debe tener verbo. No tiene verbo, muy bien. No tiene verbo. ¿Qué más? ¿Qué estrategia puedo usar, por ejemplo, para encontrar el tema? El rastreo. El rastreo. Es Técnica la del más efectiva. rastreo. ¿Puedo preguntar al texto de quién se habla en el texto? Es la pregunta que yo debo hacer. Pero hay una estrategia también que me puede servir muchísimo y es más efectiva, que es el rastreo. Y del rastreo, en este caso, consiste en ubicar el término que se repite en el texto.
Ya está, listo. Miren, toda esta información que acabo de anotar aquí, ya que acabo de anotar al margen del texto, es una información que yo debo manejar, es decir, que usted lo va a tener aquí, no lo va a anotar en su texto en el momento del examen. Yo lo anoto aquí haciendo una simulación que usted va a hacer lo mismo en el día del examen, pero aquí. ¿Qué me sirve para responder esta pregunta? Saber que el tema es un sujeto, saber que el tema no tiene verbo, saber que el tema responde a una pregunta de quién se habla en el texto, saber que el tema lo puedo ubicar rastreándolo, rastreando ese término que más se repite. ¿Por qué? Porque yo sé que el autor, dentro del texto, siempre habla de un tema y lo menciona constantemente, de acuerdo a la repetición léxica, con alguna palabra similar a él o un referente. Ahora sí, hasta ahí he comprendido la pregunta. Ahora me centro en las alternativas, que también me brindan información importante, ustedes lo han podido comprobar. Alternativa A, los valores y las actitudes en el currículum. Esto me dice, valores y actitudes en el currículum. ¿De acuerdo? Esa es la primera alternativa que encuentro. Yo aquí puedo, por ahí, ir de repente subrayando, marcando algún término que me permita entender la temática del texto. Por ejemplo, aquí puedo subrayar valores y actitudes, ¿no? Que veo que de eso se está hablando en esta alternativa. En la alternativa B encuentro como sujeto a los enfoques transversales, ¿ya? Y si yo utilizo aquí, como decía Isabel Solé, mis conocimientos previos, puedo relacionar valores y actitudes con enfoques transversales, ¿verdad? Porque nosotros somos maestros y sabemos que enfoques transversales es un concepto, es un término que se utiliza muchísimo en la educación y que hace referencia a cómo debemos ver la realidad. Es un enfoque transversal. Y dentro de ese enfoque transversal, según lo que conocemos de educación, tiene inmerso diferentes valores y diferentes actitudes de cómo se debe llevar a cabo estos valores, cómo se debe poner en práctica estos valores. Entonces, ¿habría alguna relación aquí entre valores, actitudes y enfoques transversales? Hay una relación. Luego me dice currículo nacional. Si yo sé currículo nacional, de acuerdo a mis conocimientos previos, sé que es el documento normativo que tiene el Ministerio de Educación, en el cual está inmerso todo lo que yo debo tener en cuenta para desarrollar mi trabajo pedagógico. En este caso, están pues las competencias que debo desarrollar en mi estudiante, están los desempeños, están los criterios de evaluación, están también los enfoques transversales, están los valores, actitudes, es decir, todo lo que debo tener en cuenta. Entonces, mira, hasta aquí encuentro una relación entre estos tres términos que están como alternativas. Y por último me dice enfoques transversales y currículo nacional. ¿De acuerdo? Bien, si yo empiezo aquí a revisar y aplico mi teoría, ya aplico la teoría que ya conozco, debo empezar a ir haciendo predicciones sobre la posible respuesta, hipótesis sobre mi respuesta, no adivinando, sino basándome en lo que me da aquí las mismas preguntas. Me ha dicho tema, y yo sé que el tema es el sujeto de quien se habla, es decir, en todo el texto, no en una parte del texto. Si yo observo la alternativa D, si yo me doy cuenta en la alternativa D, voy a encontrar una diferencia con el resto de alternativas. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia encontramos en la alternativa D con respecto a las otras tres alternativas? ¿Y por qué tendríamos que eliminarla? Maestros. Porque no es general, tiene dos cosas. Tiene dos términos, para empezar. Dos términos. Y eso hace referencia a qué, maestra. ¿Qué vendría a ser la D entonces? Si es que asumimos que puede ser cierto que hable del texto, pero ¿qué sería de acuerdo a su estructura? El título. El título, correcto. Este de aquí, si es que fuera cierto que pertenece al texto, tendría que ser un título. No sé si es el título del texto que voy a leer, pero al menos la estructura que presenta es una estructura de un título. Porque asumiendo que la temática es enfoques transversales, ¿de acuerdo? Pues el otro elemento tendría que haber salido de la idea principal. O si asumimos que el tema es currículo nacional, pues el otro término tendría que haber salido de la idea principal. Es decir, este tiene
la estructura de un título. 2 elementos, uno salido del tema, uno salido de la idea principal y un conector que los está enlazando. Tiene forma de título. Gracias a esa precisión que hago por la teoría que ya conocemos, es que la letra D, yo como lector y que en el momento del examen ya elimino esa alternativa. Porque estoy seguro al 100% que no va a ser mi respuesta a la D. Mi respuesta está entre las 3 primeras alternativas. No me hago problema todavía ahora, porque eso lo voy a limitar en el texto. Pero sí, ya miren, he podido descartar una alternativa. Ahora, si yo quisiera ya aquí, vamos a decir, profundizar un poco más en mis hipótesis, podría decir, de las 3 alternativas que tengo, ¿cuáles de ellas están de alguna forma recogiendo toda la información global? ¿Valores y actitudes, enfoques transversales o currículum? La C. Podría ser la C. Por ahora digo podría ser la C. Ahí lo pongo un puntito. Puede que me equivoque, puede que acierte, pero al menos tengo ya mi primera hipótesis. Simplemente cuando voy al texto corroboro y descarto si no es y encontraré la otra. Pero al menos tengo un primer acercamiento, ¿correcto? Bien. Ustedes vayan anotando, por favor, en su material. Yo tengo que ir borrando esto para seguir avanzando en la otra pregunta. Ustedes anoten en su material, por favor. Pregunta número 2 ahora. Hasta ahora en la primera pregunta quedé tema, me solicitan tema, y ya por ahí creo que podría ser la C. Podría ser, digo. Bien. Número 2. La pregunta que me plantea número 2 es ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? Importante que yo lea bien la pregunta, porque aquí me dice idea principal. ¿Qué pasaría si yo no estoy atento, no estoy concentrado y simplemente estoy actuando de forma mecánica? Porque pasa a veces eso, que actuamos de forma mecánica y no leemos bien el ítem, no leemos bien la pregunta. En este caso, la pregunta me está pidiendo la idea principal y me lo dice de forma explícita acá, idea principal. A veces me pueden cambiar el término, me pueden decir idea medular, idea plausible, idea fundamental, idea central, idea temática. Puede variar la terminología, pero lo que me piden es aquella oración, aquella idea más importante, vamos a decir la síntesis o del párrafo o de todo el texto. Si me da del párrafo es idea temática y si me da la información, el resumen de todo el texto, pues es la idea central. ¿De acuerdo? Entonces la idea principal puede ser idea temática cuando me resume el párrafo, o puede ser idea principal, central cuando me resume todo el texto. Sabemos también que esa idea puede aparecer de forma explícita, pero también puede aparecer de forma implícita. Si aparece de forma explícita, puedo aplicar la macroregla de la supresión, eliminar lo secundario y me quedo con lo más importante, con lo general. Si aparece de forma implícita, pues tendré que generalizar o construir la nueva idea. La idea, en este caso, la idea principal tiene que ser elaborada por el lector a partir de lo que te da el párrafo o el texto. Eso también lo hemos visto en la clase anterior. Las macroreglas hemos visto en la clase anterior y hemos visto cómo funciona cada una de ellas, tanto para ideas explícitas como para ideas implícitas. Entonces, importantísimo, la idea principal me especifica del primer párrafo. Es decir, en otras palabras, yo sé que lo que me está pidiendo acá es idea temática. La idea temática del párrafo 1. Recuerdo haberle explicado que cuando te piden idea temática, hay 2 tipos de respuestas para la idea temática. Y justamente aquí me dice, miren la 3, idea temática del primer párrafo. Miren la 3, ¿ah? Justamente he puesto aquí esto para aclarar esos términos, ¿no? En la 3 me dicen idea temática, también del primer párrafo. Al decir idea temática y al decir idea principal del primer párrafo, ¿hay una diferencia? Sí, sí hay una diferencia. Porque cuando hablamos de idea temática, estamos refiriéndonos a aquella idea que se puede extraer y que resume todo el párrafo, en este caso, todo ese párrafo, todo ese fragmento. Y si decimos idea principal, vendría a ser pues esa oración que está detallando lo que me dice ese párrafo, la que está detallando, ¿ya? La idea importante que yo puedo subrayar en el párrafo. Y en cambio la idea temática vendría a ser esa idea que yo puedo concluir y que no necesariamente tiene que ser
textual, como está en el texto, sino puede ser elaborada ya por nosotros, elaborada, y que sintetiza mucho más todavía que la idea principal de ese párrafo. Otro tip más que quiero que recuerden, cuando la pregunta es idea temática, te dije que las alternativas podrían venir de dos formas. Podrían venir como oraciones, las alternativas, o podrían aparecer como subtemas. Entonces, aquí, pregunta 2 y pregunta 3, me voy a centrar en el primer párrafo para ambas preguntas. Y ahí van a estar mi respuesta. Hasta ahora, 3 preguntas, y estoy encontrando que en la primera me piden un término del cual me habla todo el texto. Lo voy a encontrar con el rastreo. No voy a necesitar leer todo el texto, solo rastrear el término que se repite. Pregunta 2 y pregunta 3 me piden idea principal, idea temática del primer párrafo. Yo iré para responder a pregunta 2 y pregunta 3 solo al primer párrafo. Que le corte, profesora, pero la idea Dígame. temática es igual a la idea principal. La idea temática es una idea. La idea principal es el término, vamos a decir, la categoría general. La idea principal se le llama a la idea central de todo el texto o a la idea temática del párrafo. La idea principal es la terminología general, ¿de acuerdo? Se le llama idea temática cuando está en el párrafo y idea central cuando está en todo el texto. Esa es la única diferencia que hay, ¿de acuerdo? La idea principal, repito, es la terminología general que se da. Le decía ahora, entonces, nosotros estamos en la pregunta 2 y pregunta 3 dándonos cuenta que la respuesta la voy a encontrar en el primer párrafo. Hasta ahora veo que 3 preguntas y no me exigen todavía lectura de todo el texto. Con esto quiero demostrar que qué hubiese pasado si yo empezaba leyendo el texto de principio a fin. Hubiese tomado mucho tiempo para leer y no siempre esa primera lectura te deja información. No siempre. A veces necesitamos leer 2 o 3 o 4 veces más, porque a veces no usamos la estrategia adecuada. Entonces, aquí estoy ahorrando ese tiempo valioso que hubiese tomado leyendo el texto sin ningún propósito, y ahora sí ya sé que mi lectura va a estar dirigida, primero, a ubicar ese término que se repite, y segundo, al primer párrafo, nada más. Y de ese primer párrafo voy a extraer 2 respuestas. Bien, voy a analizar mis alternativas, que me van a dar información aquí muy importante. Me dice la primera alternativa de la pregunta 2, donde me piden idea principal del párrafo 1. Los enfoques transversales definidos en el currículo nacional se basan en los principios establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Educación. Mira lo que me dice esta primera alternativa. Si bien es cierto, no sé si es la correcta o la incorrecta, no lo sé. No me interesa todavía en este momento saber si es correcta o incorrecta, porque en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de extraer información importante de cada alternativa que me permita tener ya una visión previa del texto, ¿de acuerdo? Y de esa forma puedes ahorrar tiempo e ir al texto ya teniendo un conocimiento básico de lo que trata. Le pregunto a usted, maestros, por favor, y quisiera que la mayoría participe porque es importante que ustedes participen, y si se equivocan, pues nos equivocamos, y a partir de ese error aprendo. Entonces, en la alternativa A, ¿cuál es ese sujeto del cual se está hablando en la alternativa A? No te digo que es la respuesta correcta, solo dime si hay un sujeto del cual se está hablando aquí. Los enfoques transversales. Excelente, los enfoques transversales. Por ahí podemos también, de paso, subrayar esto, ¿verdad? El currículo nacional, que también aparece ahí. Pero sé que el sujeto de quien se está hablando es enfoques transversales. Mira, ¿para qué te ayuda esta primera alternativa? Nos ayuda muchísimo ya. Porque de alguna forma, mira, si nosotros nos damos cuenta, aquí ya se está precisando la temática. Si tú observas bien, esta primera alternativa ya te está dando una luz de cuál es la temática. Hasta hace un momento, creímos que la temática se centraba principalmente en currículo nacional, dijimos, y le pusimos ahí un puntito, una alerta. Este puede ser mi tema. Pero ahora, al leer la segunda pregunta y leer la primera alternativa, digo, bueno, se habla de currículo también, pero ya centró su mirada en enfoques transversales, la alternativa. Vamos a ver la segunda alternativa, mira, lean la segunda alternativa. Dice, los enfoques transversales aportan concepciones sobre las personas y sus distintas relaciones y se evidencian en formas específicas de actuar.
¿De quién le está hablando esa segunda alternativa? Le pregunto. De los enfoques transversales Nuevamente también. me doy cuenta que aparece este mismo sujeto. Ya no es coincidencia, no es casualidad. Yo como lector, ya por mi experiencia que tengo analizando varios textos, y esto ustedes tienen que verlo así, ustedes tienen que confiar en ustedes mismos, confiar en el método, y decir, bueno, yo por la experiencia que tengo, ya sé que si aparece muchas veces en la alternativa, pues tiene que ser esa la temática, porque el que elabora el examen y te plantea el ítem y te plantea las alternativas, no va a ponerte pues alternativas que hablen de cosas distintas, porque nunca encontrarías la respuesta. Tiene que centrar sus alternativas en función a lo que dice el texto. Que te puede ahí variar algunas cosas para engañarte, sí, pero básicamente la información que esté en las alternativas tiene que salir del texto. Él lo puede cambiar por ahí, le pueden poner una trampa, pero tiene que salir del texto. Y tú vamos a usar esa información. La usamos, la utilizamos. Hasta ahora encuentro que en la segunda alternativa también se está hablando de enfoques transversales. Y aparecen otros términos que también me pueden servir, como por ejemplo, concepciones sobre las personas, evidencian en su forma de actuar, tiene que ver con actitudes, ¿no? Como yo actúo, actitudes. Entonces, mira, sigo avanzando. Tercera alternativa. Nuevamente voy a leer mi tercera alternativa. Lógicamente aquí lo hago yo de forma pausada, lo hago explicando, ¿verdad? Usted en el examen, pues esto lo hace, tiene que hacer, acuérdense, por cada pregunta 2 minutos. Máximo por cada pregunta 2 minutos, no tienes más tiempo. Esto lo tienes que hacer rápido. C. Los enfoques transversales concretizan un conjunto de valores y actitudes que deben demostrar todos los actores de una comunidad educativa dentro y fuera de la institución educativa. Si yo me fijo, nuevamente aparece la terminología enfoques transversales. Y me doy cuenta que aparecen otros términos también, como por ejemplo, valores, aparecen por ahí, aparecen también actitudes, y me dice que esto debe ser demostrado por toda la comunidad educativa. Interesante, miren, hasta ahora 3 alternativas. Veo que en las 3 alternativas se está hablando de enfoques transversales. Veo que las 3 alternativas me hablan de la concepción de las personas y cómo éstas se pueden dar a conocer a través de actitudes, de valores. Mire, interesante, estoy teniendo una idea del texto. Estoy teniendo una idea anticipada del texto ya. Ese texto que voy a leer tiene que estar hablándome de enfoques transversales y tiene que estar diciéndome que estos enfoques transversales pues tienen un conjunto, una gama de valores y actitudes y que estos se encuentran enmarcados dentro de este documento que es el Currículo Nacional y que de alguna forma me orienta cómo debo yo desarrollar mi práctica, lograr en mis estudiantes. Miren lo importante que es ir leyendo las alternativas y las preguntas. Me dan información muy importante, muy importante. Seguimos. Alternativa D. El currículo nacional, lo marco de todas maneras, el currículo nacional, marco ahí, y la Ley General de Educación son el soporte conceptual de los enfoques transversales nuevamente. Entonces, ¿yo qué puedo asumir? ¿Qué puedo concluir? ¿Qué hipótesis puedo plantear a partir de esta pregunta número 2 y sus alternativas? Si bien es cierto, no me piden tema aquí, pero sí gracias a la pregunta, yo puedo ya aquí formular un posible tema para el texto. ¿Cuál sería el tema, creen ustedes? ¿Currículo nacional? ¿Ley General de Educación? ¿O enfoques transversales que se están mencionando? Enfoques transversales. Los enfoques transversales. Tendría que ser esto. De repente me estoy equivocando, no sé, pero al menos eso es lo que hasta ahora veo que se está repitiendo más. Hasta ahora he podido yo recoger como posible tema en el texto los enfoques transversales. Y gracias a la pregunta 2. Miren, si yo ya soy un maestro en el examen con el tiempo a las justas, yo podría ya aquí ir a la pregunta 1 y marcar mi respuesta. Pero de repente usted tiene temor, tiene desconfianza, no cree que esto sea posible, que pueda encontrar la respuesta tan fácil con solo leer la pregunta 2, puedo tener la respuesta de la pregunta 1. Si tiene usted duda, al menos póngale un puntito en la respuesta, para que cuando ya corrobore con el texto, venga y marque nada más. Porque a veces pasa que nosotros dudamos tanto
que eso es lo que nos hace perder tiempo, la duda, porque vamos y queremos corroborar 1, 2 o 3 veces porque desconfiamos de nuestra propia capacidad de haber podido identificar bien el ítem que te piden. Entonces tiene que confiar en usted que esto va a funcionar bien. Yo podría entonces aquí ya ir marcando mi respuesta si quiero, si no le pongo aquí un aspa, ¿no? Pensé que el tema era el currículo, pero gracias a la pregunta 2 puedo ya tener más claridad de la temática que podría estar en la B. Vamos a ver, seguimos. Pregunta número 3, idea temática del párrafo, idea temática del primer párrafo. Encuentro aquí también diferentes alternativas y voy a analizar. A, finalidad de los enfoques transversales, la finalidad. Quiero algo que te des cuenta aquí. Voy a subrayar el posible tema. Este sería el tema, ¿verdad? Hasta ahí. Te dije bien claro que es cuando tú encuentres una pregunta de idea temática, tengas bien en claro que la respuesta a esta pregunta puede aparecer de 2 formas. Lo voy a anotar aquí. Las alternativas pueden aparecer en forma de oración o de frase nominal. Que esa frase nominal sería el subtema, ¿no? El subtema. Y la oración sería, pues, la idea principal de ese párrafo. Esto es importante que lo tengas ahí bien claro. Si a mí me dicen idea temática del párrafo o del fragmento tal, yo debo tener en claro, las alternativas tienen 2 formas de aparecer. O aparecen como oraciones, y yo sé que si aparecen como oraciones, la respuesta va a ser la idea principal del párrafo, o aparecen como frases nominales, es decir, como subtemas. Ante eso, la respuesta va a ser el subtema del párrafo. Si yo observo aquí las alternativas y me doy cuenta que todas ellas no tienen un verbo, mira. Aunque aquí sí, se basan. La alternativa C tiene forma de oración. Pero la alternativa A, la alternativa B, ¿ya? Y la alternativa D son frases. Aquí me piden idea temática, o sea, cualquiera puede ser, o bien la alternativa que presenta oración, o bien la alternativa que presenta su tema, cualquiera puede ser. ¿En qué me voy a guiar? Me voy a guiar entonces en lo que me hable el párrafo. Idea temática del primer párrafo. En el primer párrafo en la primera alternativa encuentro que me dice finalidad de los enfoques transversales, finalidad. O sea, este término finalidad vendría a ser entonces un aspecto del tema. Si yo asumo que en la pregunta 2 mi tema fue enfoques transversales, pues la alternativa A me está diciendo un aspecto de ese tema. O sea, la alternativa A sí sería un subtema del texto, asumiendo que en ese párrafo se hable de finalidad. ¿Eh? No estoy seguro si en ese párrafo dirá finalidad, pero al menos estoy verificando que la alternativa A sí tiene forma de subtema. Cuando llegamos a la alternativa B, encuentro que se habla también de los enfoques transversales. Y dice, los enfoques transversales. Y luego dice, basados en la Ley General de Educación. Si nos damos cuenta, también se está expresando aquí, se está haciendo referencia a la misma temática, enfoques transversales. Subrayo Ley General de Educación, que me puede también dar por ahí alguna luz. Alternativa C. Los enfoques transversales se basan en principios. Aquí sí claramente se aparece la oración y me dice que se basan en principios. Puedo subrayar ahí el término principios. Y finalmente, la concepción de los enfoques transversales. Aquí nuevamente aparece la temática y también me doy cuenta de un aspecto del tema. ¿Cómo voy a saber cuál es mi respuesta? Simplemente tendremos que ir al texto y verificar si es que se está hablando de finalidad, se está definiendo a lo que son enfoques transversales, o si se está simplemente diciéndote, por ejemplo, en qué se sustentan los enfoques transversales, o en este caso, cuáles son los principios que rigen. Si me doy cuenta aquí, la B y la C presentan como subtemas principios de los enfoques transversales, y la B sería el sustento de los enfoques transversales. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto, profesor? Porque cuando tú veas al párrafo, te vas a dar cuenta, pues, de qué te habla como subtema. O te habla de la finalidad, o te habla del sustento, o te habla de principios, o te habla del concepto. ¿De acuerdo? Si te habla del sustento como subtema, pues marcas la B. Así aparece como oración o como subtema, marcas la B, porque te habla del sustento en general. ¿De acuerdo? Si ves que te habla de los principios,
pues marcas la C. Así aparece como oración o como subtema, marcas la C. Porque esa va a ser la respuesta. Y si te habla de concepción, el concepto está definiendo, te dice qué es, pues marcarás la D. Aparece como subtema o como oración, marcarás la D, porque de eso se está hablando. Lo que sí he podido corroborar ya con esa tercera pregunta es que la temática sí está haciendo referencia a enfoques transversales. Seguimos. Pregunta número 4. En el siguiente fragmento del texto, me dan este fragmento. Un fragmento es un pedazo que se ha sacado del texto, ¿no? Es decir, esto que está aquí entre comillas se ha extraído del texto, así tal cual. Es una cita del texto, ahí está, entre comillas, extraído del texto. O sea, esto está igualito al texto. Entonces me va a dar una idea mucho más clara ya. Me dice, encuéntrame por favor la idea temática de este fragmento nada más. Yo sé que la idea temática del fragmento puede aparecer como subtema o como oración, como idea. Pues reviso mis alternativas. Veo que la primera alternativa me habla de un sintagma. Las 4 alternativas no presentan ninguna idea. O sea, una idea en forma de oración me refiero. Ahora, lo que sí me doy cuenta, entonces, es que aparece la temática en Profesor cada... David, Dígame, maestra. disculpe, Dígame. en cuanto al fragmento, ¿puede aparecer en oración o puede aparecer en subtema? ¿Nos ha dicho? Sí, correcto. Cuando usted le Gracias, dice, profesor. cuando usted le dice, idea temática del primer párrafo, usted sabe que las respuestas, ya le expliqué, podían aparecer todas como oraciones, o todas como subtemas, o todo mezclado, como en la pregunta anterior, mezclado. Oración, subtema. No se haga problema, porque si eso se aparece como oración, usted dentro de la oración saca cuál es el subtema. Bien, si aparece como fragmento aquí, igual tengo que darme cuenta la idea central de ese fragmento y cuál es el sujeto de quien se habla. Ese sujeto de quien se habla en el párrafo va a ser el subtema, porque acuérdense, el sujeto del texto es el tema, pero el sujeto del párrafo o del fragmento es el subtema. Eso acuérdense. El subtema se convierte en un tema del párrafo, en un tema del fragmento. Otro detalle más que tienen que tener en cuenta es que cuando le dan fragmentos o párrafos y quieren encontrar la idea principal o la temática de ese párrafo, de ese fragmento, fíjense muchísimo en los verbos, por favor. Los verbos te van a dar información muy valiosa también, ¿ya? Fíjense, por favor, en los verbos porque les va a ayudar muchísimo. En este caso, yo tengo aquí el fragmento y tengo las siguientes alternativas. La primera me dice lo siguiente, la finalidad, y luego me dice de los enfoques transversales. Al decir finalidad, está refiriéndose a un aspecto de la temática. La B me dice la definición, otro aspecto, en este caso, del tema. La C, los enfoques, los valores y las actitudes. Y la última alternativa me dice los valores y las actitudes en los actores educativos. Quiero que encontremos diferencias entre estas 4 alternativas. La primera y la segunda alternativa me están dando un aspecto del tema. Asumiendo que mi tema es enfoques transversales, me están diciendo primero su finalidad y luego su definición, su concepto. Pero en la alternativa C, encuentro que esto varía. ¿Ustedes encuentran en la alternativa C algún aspecto del posible tema? No. No, ¿verdad? No. Encuentro tres términos. O sea, esta alternativa C, ¿qué forma tendría? Título. ¿Sería un título o podría ser también un tema? Imaginemos que un texto se hable de estos 3 conceptos. Los enfoques, los valores y las actitudes. O sea, puede darse ese caso, ¿ah? Puede darse que el tema sea compuesto. Por ejemplo, si yo digo, María y José son hermanos, María y José viven juntos, María es abogada y su hermano José es ingeniero. Los 2 hermanos siempre han vivido en la misma casa. Los 2 hermanos desde niños se criaron con valores y actitudes. ¿De quién estoy hablando? ¿De José? José y María. Y María, sujeto compuesto. Sujeto Sí. compuesto. Eso puede darse también en los textos. Si me habla, por ejemplo, en el texto de enfoques, de valores y actitudes, quiere decir que es un sujeto compuesto por 3 elementos.
Pero para que sea compuesto en todo el texto tiene que hablarse de los tres o de los dos. En todo el texto tendría que hablarse de enfoques, de valores y actitudes. O estar comparando de repente entre ellos. Ahí sería, entonces la C no tiene forma de subtema. Tiene forma o de tema o de título en todo caso, pero no de subtema. La letra D. Tema. Claro, podría ser tema, pero más tiene forma de título porque dice en los actores. Ya está como que diciéndome dónde influye, ¿no? Recogiéndome un poco la idea principal ahí. Entonces, la D podría ser un título, la C más se presta para tema y la A y la B como subtemas. Acuérdense, si es fragmento, tiene que ser mi respuesta o la idea principal o el subtema. Por ahí entonces mi respuesta estaría entre la A y la B. Te dije que aquí se lo podemos responder ya antes de ir al texto. Esta se puede responder ahorita ya. No necesito ir al texto todavía. Quiero que tú me subrayes el verbo, por favor. Cuando te piden eso, subrayame el verbo. Permite. Ahora, subrayame el sujeto de este párrafo. Dice, estos enfoques, acuérdate, ¿cómo se le llama esto, maestros? Frase concatenadora. Correcto, excelente. Frase concatenadora. Esta es una frase concatenadora. Y la frase concatenadora, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que la frase concatenadora Concluye. concluye, Resume. muy bien. Y te dice, después de mí va la idea principal. O sea, este fragmento forma parte del texto. Y está recogiéndote aquí la idea principal del párrafo donde esté. No sé si este fragmento está en el primer párrafo, en el segundo, tercero, quinto o en el último párrafo, no lo sé. Solamente se ha extraído de ahí, no me dice en qué párrafo está. Pero en el párrafo que esté, está resumiendo todo ese párrafo. Es más, está recogiendo lo que se ha dicho en párrafos anteriores, porque dice, estos enfoques, se supone que el autor antes de este párrafo, en el que está el fragmento, ha mencionado los enfoques. Por eso aquí lo recoge. Acuérdense, frase concatenadora recoge todo lo anterior. Si digo, por ejemplo, el arrojar basura, el usar plástico, el humo de las fábricas, el CO2 que elimina los vehículos, dañando nuestra atmósfera, por ejemplo, nuestro medio ambiente. Estas acciones, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que dije anteriormente, lo recojo aquí. Estas acciones serían las causas de la contaminación. ¿Qué estoy diciéndote? Que el arrojar basura, que el usar plástico, que el humo que arrojan las fábricas y los vehículos, estoy recogiendo con la frase concatenadora. Entonces, si yo encuentro este fragmento aquí y veo que encabeza con una frase concatenadora, quiere decir que los párrafos anteriores en el texto, donde esté este fragmento, se está hablando de enfoques transversales, pues. Porque si acá empiezan estos enfoques, o sea que con esto sí ya no me queda la menor duda que el tema tiene que ser enfoques transversales. Porque esto ha sido extraído del texto ya. Hasta aquí yo estaba todavía sin ninguna prueba concreta que en el texto se hable de enfoques. Ya estaba, de acuerdo a las pistas, casi al 100% seguro que eran enfoques. Pero con esto que acabo de leer en la pregunta 4, donde me dan un fragmento que sí ha salido del texto ya, y veo que utilizan una frase concatenadora que dice, estos enfoques, se supone que está recogiendo a todos los enfoques que se han mencionado antes. Dice, estos enfoques, ¿a quién se refiere enfoques? A los enfoques transversales. Definitivamente se refiere a los enfoques transversales. ¿Y qué dice de los enfoques transversales? ¿Qué te dice? Permiten, mira, vamos a subrayar toda la idea, ¿ya? Permiten propiciar las condiciones para la construcción de posiciones éticas. Si yo traduzco posiciones éticas, tiene que ver la ética con los valores. Es decir, me está diciendo en este fragmento que los enfoques transversales permiten que la construcción de valores, en este caso, no solamente en los estudiantes, sino en toda la comunidad. Ahora, y luego dice, y orientar el sentido del ejercicio ciudadano. Es decir, si primero me decía que los enfoques transversales permiten que yo pueda construir mis valores, y aquí me dice, también me permiten orientar el sentido del ejercicio. Ejercicio tiene que ver con cómo yo actúo, es decir, actitudes. En otras palabras, ¿qué me está diciendo en resumen este párrafo? Que los enfoques transversales permiten construir valores y permiten guiar tus actitudes. ¿Cómo es que tú vas a
demostrar esos valores a través de actitudes. ¿Qué te está diciendo en un solo término entonces? Como idea, ¿cuál es el subtema que se está hablando acá? Mira, permite, orienta. ¿Qué busca? El enfoque transversal es finalidad, sirve para, permite algo, tienes como propósito, tiene como finalidad, su objetivo es, sirve para, ahí está. Enfoques Profesor. transversales permiten, maestro. Si fuera la definición, tendría que tener el verbo ser, son. Claro, correcto, correcto. Si dijera, por ejemplo, los enfoques transversales son. Ah, ahora sí, está definiéndome entonces. Por eso le decía, ojo al verbo. Cuando te piden ya temática de un fragmento, de un párrafo, ojo al verbo principal ahí. Ojo al verbo principal. Te va a definir muchísimo la temática, en este caso el subtema de ese párrafo, de ese fragmento. Entonces, ¿se entendió claramente esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta aquí? Sin lugar a duda, mi respuesta tiene que ser la A. Aparte que ya aclaré, ya marqué una respuesta correcta, ya con todo lo de la ley, así con toda seguridad que es la A, también ya aclaré, ahora sí, al 100% estoy seguro que el tema es enfoques transversales, porque esto sale del texto ya. Eso no lo estoy yo prediciendo ni haciendo hipótesis. Ahora sí, veo que en el texto sí se habla de enfoques transversales. Y es más, lo he utilizado como frase concatenadora. Ahora sí, con toda seguridad vengo aquí. ¿Y cuál marcarías en la 1? Ya con toda seguridad, ¿ah? Ya no tienes por qué seguir dudando ya. La B. Marcaríamos definitivamente la letra B ya, pues, aquí, con toda seguridad. Mira, estos detalles lo estamos logrando hasta ahora sin ir todavía al texto. Yo le pregunto a usted, hemos leído el texto hasta ahora, pero dime si ya no tienes casi una visión general de qué trae el texto. Definitivamente, mira, con solo leer preguntas alternativas, estamos encontrando ya prácticamente lo que nos dice el texto. Yo sé que el texto hasta ahora me estáis hablando de enfoques transversales y que los enfoques transversales forman parte del currículo nacional, y veo que esos enfoques transversales lo que me están diciendo es cómo yo debo enseñar a construir valores y cómo debo practicarlo, evidenciarlo a través de actitudes. Eso me está diciendo hasta ahora. Pregunta número 5. Por ejemplo, hasta aquí, pregunta 1, 2, 3 y 4 son preguntas macroestructurales. Preguntas macroestructurales. Por eso que me ha sido fácil encontrar respuestas, porque no tengo que hacer lectura de detalle. Hasta ahora es lectura general. Por eso es importante leer la pregunta y saber de qué nivel es la pregunta. Ahora, mira la 5. Dice, según el texto, la superestructura y formato textual. Esta es una pregunta superestructural. Y tú sabes que la pregunta de superestructura se refiere al tipo de texto, es decir, la forma del texto. Ya no hablamos del contenido ya. Aquí nos pasamos al otro aspecto de la estructura de un texto. Hemos dicho que el texto tiene una estructura que nos habla del plano del contenido y una estructura que nos habla del plano de la forma. La micro y macroestructura tienen que ver con el contenido de un texto, con la parte interna del texto. Y el plano de la forma tiene que ver con la parte externa, con la estructura del texto, las partes que adopta el texto. Ahora, hay un término más aquí que veo que aparece. Dice la superestructura y el formato textual. Esto es importante también. Si yo, por ejemplo, no entiendo qué es superestructura y si yo no entiendo qué es formato textual, realmente esta pregunta no la voy a poder responder. Es más, la voy a responder pero adivinando, así al azar, pues, ¿no? Porque no sé qué es superestructura, no sé qué es formato textual, pero si yo manejo la teoría, simplemente ahorita puedo marcar ya. Puedo marcar con solo mirar el texto, puedo marcar mi respuesta, si es que sé la teoría. Cuando se refiere a superestructura, ¿a qué se refieren, profesores? Al tipo de texto. Tipo de texto. ¿Específicamente a qué? ¿A qué parte del tipo de texto? Específicamente nos estamos refiriendo aquí a las partes que va a adoptar el texto, ¿verdad? Las partes. Cuando decimos la superestructura, tipo de texto. Específicamente a las partes de un texto. En este caso, el narrativo sabemos que tiene 3 partes.
Tiene inicio, tiene nudo, desenlace. El expositivo también tiene sus propias partes. Tiene introducción, desarrollo, conclusión. El argumentativo también tiene sus propias partes. Una tesis, argumentos, conclusión. Igual también el instructivo, el descriptivo, tiene cada uno sus partes. Cuando decimos superestructura, o también puede decir supraestructura, superestructura o supraestructura, que tiene que ver con el tipo de texto, es decir, con las partes que tiene el texto. Bien. Según la superestructura, entonces, el texto tiene solamente 5 opciones, porque una más incluyó, gracias a Werlich, incluyó una nueva clasificación donde incluía también al texto instructivo. Entonces, gracias a la teoría yo sé, escúcheme, gracias a la teoría yo sé que la superestructura me da hasta 5 opciones de texto. Me dice que el texto puede ser narrativo, expositivo, el texto puede ser argumentativo, el texto puede ser descriptivo, el orden no interesa, instructivo. ¿Ya? Ahí está. Miren, esto debo conocerlo yo, esta es teoría, que ya lo hemos visto. Ahora sí, el otro concepto, formato textual. Aquí viene lo interesante. Formato textual todavía no lo hacemos, lo vamos a hacer en la siguiente sesión, nos toca formato textual. Pero voy a adelantar algo. Así como hay una estructura externa del texto, que son las partes que tiene el texto, la forma como el autor organiza las ideas en partes. Así como hay una forma de organizar en partes, también el autor distribuye esa información que tiene, distribuye las ideas, distribuye los elementos que tiene el texto, los distribuye de una forma, es decir, tiene que ver el formato con el diseño que adquiere el texto, la forma como va a presentar la información. Si la estructura me dice la forma como organiza la información en partes, el formato me dice la forma como lo presento. Lo presento a través de un formato donde las ideas estén enlazadas linealmente, o sea, me refiero a un formato continuo, o lo presento en un formato donde las ideas no estén enlazadas, sino sueltas, estén distribuidas de otra manera, no de la forma tradicional, idea tras idea, sino a través de ideas sueltas y de imágenes, de gráficos, pues hablo de un formato discontinuo. Y si observo que en el texto el autor ha unido las dos formas de presentación, párrafos más gráficos, pues estamos hablando de un formato mixto, formato mixto. Y si encuentro que el autor me ha unido varios textos en diferentes formatos, los ha unido y los ha reunido en uno solo, estamos hablando de un formato múltiple. Ya, no voy a profundizar mucho en los formatos hoy día porque no es la temática, pero les hago esa aclaración así general. ¿Qué debes fijarte para ver si el formato es continuo? Que las ideas no estén formando párrafos y que aparezcan gráficos, imágenes, esquemas, mapas, cuadros. Ese es formato discontinuo, fijo. Formato mixto, fíjate si tiene párrafos y al mismo tiempo presenta gráficos, esquemas, imágenes, etc. Si es múltiple, puede aparecer 2 continuos, 3 continuos, 4 continuos juntos. Si es múltiple, puede aparecer un continuo más un discontinuo. Pero ojo, profesor, pero entonces la diferencia entre mixto y múltiple, ¿cuál es? Es que el mixto presenta un continuo más un discontinuo, pero que los dos hablan de lo mismo. Es decir, son parte del mismo discurso. En cambio, el múltiple son textos distintos. Existe un texto A, un texto B, que hablan cosas, vamos a decir, dentro del mismo contexto, sí, pero son textos totalmente distintos. Puede ser un texto expositivo, el otro puede ser un texto argumentativo, por ejemplo, o un texto narrativo. ¿Qué haría usted como respuesta aquí? Para empezar, la respuesta tiene que ser una donde en la parte izquierda aparezca cualquiera de estos textos de aquí, cualquiera de estos, para empezar. ¿Cierto o no? Mire, fíjese bien. Primero le dice, según la superestructura, o sea, en primero, la alternativa tiene que empezar con un tipo de texto que puede ser narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo o instructivo, cualquiera de esos. Si yo me doy cuenta de ese detalle, mire, ¿qué elimino? Elimino la A. ¿Por qué elimino la A, profesor? ¿Por qué elimino la A? Porque no aparece ninguna tipología textual. Correcto, aparece formato textual al inicio, por lo tanto, se va la A. Miren los detalles, ¿ah?
Hasta eso hay que fijarnos. ¿Cuál aparece primero en la pregunta? Me piden primero tipología y luego formato. Entonces, veo que la A empieza con formato. Elimino. No me interesa si sé En la formato o última no. también. Igual también elimino la D. Correcto. Me quedo con la B y me quedo con la C. Me quedo con la B y la C. ¿Qué hago, profe, aquí? No sé si el texto es argumentativo o expositivo, pero sí puedo tener una idea leve por ahí de algo. Mira, la B dice continuo y la C dice mixto. Tenía gráficos el texto. Puedo mirar rapidísimo mi texto por ahí, lo miro Y rapidísimo, párrafos. sin leerlo, simplemente le doy una miradita nomás, para saber pues qué forma tiene. ¿Qué forma tiene? A ver, veo que empieza párrafo, párrafo, gráfico, gráfico, párrafo, párrafo, párrafo. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de formato tendría? Mixto. 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 Definitivamente estoy ante un formato mixto. ¿Ve? Mixto. Ahora, otro detalle más aquí que quiero aclarar para que no tengan luego sorpresas. No vayas a pensar que va a ser mixto siempre que aparezca una imagen en el texto. Imagínate tú que estamos leyendo una biografía, por ejemplo, si... Napoleón. Ya, Napoleón, listo. La biografía de Napoleón, Napoleón Bonaparte. Si veo que estoy leyendo la biografía de Napoleón Bonaparte y aparece la imagen de Napoleón Bonaparte ahí en medio del texto, ¿será mixto o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No es mixto. Será mixto si ahí aparece una imagen de un mapa de los lugares donde Correcto, excelente. ingresó a Rusia, por ejemplo. Excelente, profesora Ana María, excelente. Eso es mixto. Cuando aparece dos formatos, si aparece una imagen que solo ilustra, no es formato mixto. Esa imagen solamente es decorativa, ilustrativa, pero no me brinda mayor información. Tiene que agregar información. Correcto. ¿Cuándo sería mixto? Cuando ese gráfico, esa imagen, me está dando información también. Cuidado, por favor, porque a veces pensamos, el profesor me dijo una imagen, que agregue imágenes. Aparece una imagen en el texto, mixto. No siempre. Fíjate si la imagen te da información. Si yo me fijo aquí, me doy cuenta que esta imagen, mira, este es un gráfico en este caso, pero tiene información en los gráficos. Yo lo puedo leer solo el gráfico, mira, y ahí lo pongo solo el gráfico. Y yo puedo entender claramente el gráfico. Temática del gráfico, enfoques transversales, y veo que alrededor del tema hay los aspectos de ese tema. Primero, los tipos de enfoques transversales. O sea, este gráfico sí me da información. Por lo tanto, mi respuesta aquí en la 5, sin lugar a duda, ya debo malo marco de frente ya. Respuesta letra C. Pregunta 6. ¿Con qué intención? Y aquí aparece ya propósito comunicativo, intención. Acuérdate, todo lo que es intención, lo que es finalidad, lo que es propósito, se refiere a lo que el autor quiere lograr al escribir el texto. ¿Qué quiere lograr el autor con el texto? ¿Con qué intención se escribió el quinto párrafo? Se refiere a qué párrafo. A ver, quinto párrafo me dice. Leo 1, 2, 3, 4, 5. A este de acá se refiere. A este de acá. Ya muy bien. Solo a ese párrafo voy a referirme cuando yo responda a la pregunta 6. Me dice, ¿con qué intención, o sea, cuál fue su propósito al momento de escribir ese párrafo? ¿Qué intención tenía al poner ese párrafo? ¿Puedo haberlo puesto pues, o no? ¿Por qué lo puso? ¿Cuál fue su razón? ¿Qué intención tiene? ¿Qué quiso lograr en ti como lector? Te he dicho también, y se dan cuenta que cuando hay pregunta de propósito, siempre va a aparecer al inicio un verbo infinitivo, no conjugado. Exponer, explicar, argumentar, ejemplificar. También le dije que le sugiero, le di una pista por ahí, un tips que usted puede aplicar al margen de estas alternativas. Usted ubique la tipología según el infinitivo que tiene, porque también usted ya conoce que cada tipo de texto presenta diferentes infinitivos que le permitirían expresar su propósito. En este caso, el exponer a qué tipo de texto le correspondería si queremos ver su propósito. Positivo. Correcto. Positivo. El expositivo. Aquí estamos hablando entonces del expositivo. El explicar, se repite lo mismo, expositivo. Positivo. El argumentar, está fácil también, argumentativo. Y el de ejemplificar, expositivo.
En un expositivo se explica, se ejemplifica. Si yo me doy cuenta, las tres alternativas A, B y D me están diciendo que el texto sería expositivo. Una alternativa me dice que el texto sería argumentativo. Por prevalecer más la intención expositiva, yo puedo predecir que el texto sería expositivo. Aquí, el tipo de texto, entonces, tipo de texto expositivo. Me dice quinto párrafo. Luego me dice como ideas dentro del párrafo, me está diciendo lo siguiente. Vamos a ir marcando aquí. Exponer un ejemplo de proyecto de aprendizaje para desarrollar diferentes competencias. Un ejemplo, exponer un ejemplo. Explicar la relación entre los proyectos, las competencias y los enfoques. Argumentar la utilidad trascendental, la utilidad de los enfoques transversales en la práctica pedagógica. Y por último, ejemplificar cómo se concretizan los enfoques transversales en nuestra práctica. La E no es una finalidad. Más que estoy equivocada, pero eso no tenía que ver con lo que dijimos antes, que tenía la finalidad. Claro, claro. Ah, sí, definitivamente. O sea, ¿para qué servirían? Y aquí me está diciendo, pues, un ejemplo. Ah, te sirven para esto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a ver si en el párrafo nos dice eso. 7. ¿Con qué finalidad? Finalidad, ahí está. Se utilizó el gráfico del segundo párrafo. ¿Sabemos a qué gráfico se refiere? Sabemos el gráfico que lo acabamos de ver porque hemos visto que el texto es mixto. ¿Con qué finalidad lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué incluyó el autor este gráfico? ¿Qué intención tuvo? ¿El autor pretende describir cada uno de los enfoques? Le pregunto, con el gráfico, que lo podemos ver ahorita, lo podemos ver. Con este gráfico, yo puedo describir, o sea, el gráfico que veo aquí está describiendo los enfoques, describir, dice la alternativa, describir. Y describir es decirte, pues, las características, en este caso, de cada enfoque. ¿Tú puedes ver que el gráfico te permite describir o está sirviendo para escribir los enfoques? No. No, definitivamente. Solo aparecen cuáles son los enfoques. Entonces, yo me doy cuenta que en esta primera parte, en esta alternativa A, el gráfico no está cumpliendo esa función de describir los enfoques. Si bien es cierto, muestra los enfoques, sí, porque es el tema general, pues ya lo hemos visto. Pero no lo utiliza para escribir. En la alternativa B me dice, se busca sustentar el uso. O sea, tú puedes encontrar en este gráfico argumentos que te digan, oiga, el texto te habla de enfoques y debes usarlo por este motivo. ¿Aparece eso en el gráfico? ¿Algún argumento que te haga decir, no, tengo que usarlo? No. ¿Qué dice? No, no hay. No hay, ¿verdad? No. No hay sustento. No puede encontrar sustento ahí. Definir los enfoques. La D. Tampoco permito definir porque no sé, por ejemplo, el enfoque de derecho. No sé a qué se refiere enfoque de derecho, porque no hay ninguna definición, solo lo menciona. Y la D, el autor busca dar a conocer cuáles son los enfoques efectivamente. Sí. Solamente lo que busca el autor es decirme cuáles son esos enfoques. Danos a conocer. Solo me busca dar a conocer, si me dice enfoques transversales, lo pone al centro como temática, y me dice alrededor cuáles son esos enfoques, nada más. Solamente para darme a conocer cuáles son los enfoques transversales, cuáles son. En este caso, los que vemos aquí en el gráfico. Ahí los estamos viendo. Me está diciendo que los enfoques transversales son 7, ahí están. Solamente me muestra eso. No me define como a cada uno, no me describe a cada uno, no me da argumentos para decirme por qué los debo usar. Los argumentos estarán por aquí, quizás si el texto es argumentativo, pero si es expositivo simplemente me estará informando. Pues. Entonces yo aquí puedo marcar ya mi respuesta. Puedo marcar ya con toda seguridad que mi respuesta está en la letra D. Miren, hasta ahora ya marcamos sin ir al texto, hemos marcado la D con toda seguridad, hemos marcado la 5 ya con toda seguridad, hemos marcado la 4 con toda seguridad, ya está en nuestra hoja de respuestas. Aquí me falta todavía, tendría que, aunque aquí ya puedo ver, ¿verdad? Si aquí, miren, la respuesta en la 4 fue finalidad. ¿Cuál sería aquí la idea principal entonces? La C. La finalidad. Sí, yo creo que la finalidad también. Podría ser la finalidad entonces. Bien, entonces aquí he marcado la 1 también, respuesta correcta. Prácticamente, miren, casi mis respuestas en la mayoría están ya resueltas antes de ir al texto. Ahora sí, vengo aquí a la pregunta 8, que es la última.
Y esta es una pregunta muy bonita, interesantísima. Miren, te ponen un caso a partir del texto. Y esto es muy bonito porque de esta manera, cómo se plantea cuando tú vas, por ejemplo, a postular para ser director o estás para ascenso, te vienen, aparte que te vienen textos como el que acabamos de ver, pero también te plantean casos sobre el texto. Y esto es importante. Mira este caso. Te dice, los docentes de la institución educativa, los líderes de la mañana, se llama el colegio, lógicamente es un nombre inventado. Los docentes de la institución educativa, los líderes del mañana, en una reunión de trabajo, analizaron el texto. O sea, el texto que vamos a leer, ellos también lo han leído, lo han analizado, porque es parte del currículum. Analizaron el texto para, a partir de ese análisis, a partir de ello, al decir ello se refiere a quién, al análisis, para a partir de ese análisis, realizar una planificación adecuada a su realidad. O sea, planificar su trabajo, pero teniendo en cuenta lo que te dice este texto, es decir, los enfoques transversales, y que lo adapten a su realidad. Después del análisis, un docente de cada área dio a conocer la conclusión del trabajo. En este caso, en nuestra educación peruana, están divididas en áreas nuestro trabajo, lo que se enseña al estudiante está dividido por áreas. No sé en Uruguay cómo es, maestra o profesor Luis, en Bolivia no sé cómo estructuran el trabajo, áreas, son cursos, o sea, asignaturas, materias. Asignatura, dice usted. Asignaturas, ¿verdad? Asignaturas. Sí, en secundaria sí, en primaria no. Entonces, me dicen aquí, un profesor de cada área, después de hacer, lógicamente, en el colegio se han reunido todos los profesores del colegio para planificar su trabajo y se han separado por áreas. Los de comunicación han leído el mismo texto, los de matemática han leído el mismo texto, los sociales, ciencia y tecnología han leído el mismo texto. Y las demás áreas que no lo menciono acá, pero que también se supone que han hecho el análisis. Bien, cada maestro de su área ha trabajado, ha leído, han discutido y han llegado a conclusiones. Un profesor representante de cada área ha expuesto, ¿qué han expuesto? Sus conclusiones de su análisis. Mira, aquí me viene, este es el caso, y entendí el caso. He entendido que el caso se refiere a que han leído el texto de diferentes áreas y han analizado y han sacado conclusiones. Si me dice a mí conclusiones, ¿qué debo pensar que han extraído los profesores? ¿Qué han extraído del texto al decir conclusión? Lo más importante. Lo más importante, la idea central del texto. Es decir, los profesores tienen bien claro cuál es el tema, cuál es la idea central y el propósito de ese texto, ¿cierto? Cuando me dicen a mí conclusión, debo entender que el lector, en este caso los profesores, se han quedado con ¿qué? Primero con el tema, se han quedado con la idea central de todo el texto y con el propósito de ese texto. Ahora viene recién la pregunta, dice, ¿cuáles de las siguientes conclusiones recoge la idea global del texto? A ver, ¿cómo entienden esa pregunta? Mira, una pregunta hermosísima. ¿Cómo la entienden? El tema. ¿Cuál recoge el tema, la idea global? A ver, ¿qué dicen? Sí. ¿Cuál recoge la idea central, no? La idea central, la temática y la idea central, ¿verdad? Idea global. ¿Cuál de las conclusiones de los maestros está sintetizando lo más importante que se ha dicho en el texto? ¿Cuál de los maestros, cuál grupo de maestros ha entendido realmente el tema, la idea principal y el propósito del texto? Porque se supone que en función a su conclusión vamos a darnos cuenta cuál de ellos tiene la idea principal. En otras palabras, mira, con este caso te están pidiendo que tú me sepas identificar el tema y lo que se dice de ese tema en todo el texto. En otras palabras, la idea central del texto. Excelente, mire, en un caso te vas a poder darte cuenta cuál tiene la idea principal. Listo. ¿Qué dicen los profesores de comunicación? Los profesores de comunicación, después de su análisis, han dicho lo siguiente. Los enfoques transversales, mira, tienen el tema, correcto, han identificado el tema bien, sí. Los enfoques transversales, ahí está el verbo son, se están basando en la definición más que todo ellos, son Exacto. muy importantes, dice. Se han entendido su utilidad, su importancia. Son importantes para elaborar nuestra programación curricular, dice. Pero mira lo que dice su conclusión, y es necesario que lo presentemos a tiempo a nuestro director. Tú puedes recoger en esta primera conclusión la idea central del texto. ¿Han recogido la temática? Sí. Han entendido que es importante que lo hagamos, pero que lo hagamos en la programación.
Es decir, ¿qué es la programación? La programación es el documento que nosotros elaboramos los maestros y que lo hacemos acá en Perú, me imagino que también lo hacen en Uruguay o en Bolivia, lo hacen. Es decir, cuando uno programa lo que va a hacer en su clase, pues, ¿no? Lo que va a hacer... La planificación. La planificación, lo que va a hacer en la clase diaria, o lo que va a hacer en una unidad, o lo que va a hacer en todo el año. Planificación anual, todo el año, planificación, en este caso, ahorita se habla de experiencias, planificación de unidades era antes, y la sesión que se hace en cada clase. En forma general, planificación curricular, lo que llaman acá en Perú programación curricular. Eso es lo que hacemos, o sea, este grupo de maestros de comunicación ha entendido que los enfoques son muy importantes, sí, pero no son importantes para que nos faciliten la elaboración de la planificación. En otras palabras, más que todo, la formalidad. Los profesores de comunicación están entendiendo aquí que son importantes para la formalidad. Y luego dice, mira, y es necesario que lo presentemos a tiempo al director. O sea, si te das cuenta, este grupo de maestros sí se da cuenta que son importantes los enfoques, pero le dan mayor importancia a lo formal, es decir, a elaborar el documento en la programación y a presentarlo a tiempo, cumplir con el director. No le dan relevancia a la práctica, es decir, no están diciendo nada de que si eso es importante llevarlo a la práctica y que el estudiante realmente lo concretice. Vamos a ver qué dicen los de matemática. Matemática dice, los enfoques transversales recogen un conjunto de, está también definiendo, recogen, al igual que lo anterior, se basan en la definición también, recogen un conjunto de valores y actitudes. Miren, ellos están especificando el concepto ya de enfoques. Mire, que debemos, y aquí está la utilidad, que debemos practicar los miembros de una institución educativa. O sea, ellos han entendido que los enfoques transversales no solamente se orientan al estudiante, sino también a todos los miembros de la institución. O sea, hablamos de estudiantes, hablamos de maestros, hablamos de padres de familia, directivos, todos los que, personal de servicio, de todas las personas que participan dentro de la institución. Mira, y aquí dice, mira, por lo que, o sea, aquí viene la razón, el sustento, por lo que es muy importante trabajarlo de forma articulada con las competencias. Mira, o sea, este grupo B ha entendido qué son los enfoques. Muy bien, ha entendido su utilidad, pero han entendido, aparte de ello, han entendido que es vital que esto se lleve a la práctica y mira algo más, que se articule con las competencias. Acuérdate lo que dije hace un momento. Yo como profesor, si el ministerio me dice, profesor, trabájame enfoques transversales en tu práctica pedagógica, por favor. ¿Cómo lo hago? Una forma es articulando, pues, profesor, articula, o sea, relaciona lo que enseñas con los enfoques. Estos maestros lo han entendido así. Es muy importante que articulemos los enfoques con las competencias que estamos desarrollando los chicos. O sea, el equipo de matemática ha entendido que, aparte de enseñarle a desarrollar competencias en las diferentes áreas, también hay que enseñarle a practicar valores y a evidenciarlo con actitudes. Es decir, cuando yo estoy leyendo, debo también tener en cuenta actitudes. Respetar, por ejemplo, o cuando estoy opinando, debo tener actitudes de respetar a las opiniones contrarias, aunque no me parezcan correctas. Estoy demostrando. Cuando estoy leyendo y encuentro información que de repente no va con mi forma de pensar, respete esa información. Ahí estoy enseñándole al chico, aparte de desarrollar competencias, le estoy enseñando a que pueda desarrollar también y practicar valores, pueda adquirir principios y que pueda evidenciarlos en actitudes. Que sea capaz de, frente a algo que no le parece correcto, no considera que esté apropiado, sea capaz de decirlo, pero siempre respetando al interlocutor, por ejemplo, o que sea capaz de resolver conflictos. Entonces, eso, según este texto, me va a hablar de esto. No lo leemos todavía, pero sé que me va a hablar de eso por la forma como me están planteando aquí las preguntas. Entonces, mira, el equipo de matemática entonces ha entendido que estos enfoques transversales recogen los valores y actitudes que deben practicar toda la institución y que esto debe concretizarse en el trabajo diario
articulando con las competencias, y que esto se debe desarrollar en los estudiantes. Excelente, mira. Si tú comparas la A y la B, en este caso comunicación y matemática, comunicación se centra más que todo en la formalidad, en hacer la programación y presentarlo. Ya cumplí. En la B me dice que es importante que lo hagamos, lo programemos y que sobre todo lo llevemos a la práctica. ¿Qué dice el C? Los enfoques transversales concretizan los valores y actitudes, hasta ahí está bien, y deben ser diversificados y adecuados a nuestra realidad. Los enfoques transversales, según lo que dice el Ministerio de Educación, ya están establecidos. Lo que yo puedo sí sacar de ellos es qué valor puedo trabajar en esta competencia, qué valor se adecua más para esta competencia, qué valor podría relacionar con esta competencia. Eso sí puedo hacer. Y los de CTA me dicen, los enfoques transversales son parte del currículo. Están entendidos que son parte del currículo y deben ser incluidos en nuestro trabajo. Entienden de que deben utilizarlo en su planificación. Luego se contradice, me dice, pero no debemos olvidar que lo más importante en nuestro trabajo es desarrollar competencias. Nosotros buscamos lo más de desarrollar competencias. Pero ojo, los docentes de CTA, ¿qué están olvidando? ¿Qué están olvidando? Están olvidando de que no se les pide que trabajen por separado. Se pide que articulen. O sea, los de CTA están entendiendo que los enfoques transversales se deben trabajar aparte, de forma paralela. Entonces dicen, ¿no? Bueno, los enfoques son importantes, pero yo como profesor sé que más importante es competencias. Por si acaso, ¿ah? Los enfoques son importantes, pero yo considero que no debo olvidar mis competencias, porque si de repente me centro en enfoques, voy a dejar de lado las competencias. Y para nada el ministerio te dice eso. El ministerio te dice como lo que dice acá matemática. Es importante que tú como profesor sepas articular el trabajo. Que cuando tú le enseñes a desarrollar competencias, también le enseñes así, de forma paralela, valores y actitudes. Nadie dice que trabajes por separado. Si no, pues no tendría razón de ser. Justamente los enfoques transversales son la mirada que tú le vas a dar a tu trabajo. Vamos a leer un texto, pero con este enfoque, con el enfoque donde todos respetemos la interculturalidad, con el enfoque donde todos sepamos que tenemos derechos, que no excluyamos a nadie, con esos enfoques, o sea, con esa mirada. Enfoque es una mirada a la realidad. Entonces, ¿cuál es el que tiene la respuesta? Aquí puedo darme cuenta que el que manifiesta la evolución mucho más completa y que ha recogido lo más importante del texto es el área de matemática. Miren, ahora sí voy al texto. Recién voy a mi texto, pero ya sabiendo pues prácticamente casi todo del texto ya. Y vamos a encontrar en el texto, lo primero que vamos a encontrar es el tema. Y dice, empieza el texto así. Los enfoques transversales, voy a marcando, definidos en el currículo nacional se basan en los principios establecidos en el artículo tal. ¿Y acá me da cuáles son los enfoques? Calidad, equidad, ética, democracia, conciencia mental, interculturalidad, etcétera, etcétera, hasta ahí. Me dice cuáles son los enfoques. O sea, yo en el currículo voy a encontrar la definición de enfoques transversales y me dice cuáles son. Y aquí, frase concatenadora. Estos enfoques se refiere a todos los que mencioné. Calidad, equidad, ética, etcétera. Estos enfoques, ¿qué hacen? Mira, aportan concepciones importantes sobre las personas, sus relaciones, etcétera, etcétera. Lo que analizamos en un fragmento, ¿se acuerdan? En un fragmento. Luego, mira acá. En ese sentido, mira acá otra frase concatenadora, que estoy ahí subrayando. Aquí, frase concatenadora. ¿Qué me dice entonces aquí? ¿Qué me dice aquí, maestros? Si aparecen la definición son. Si me dice aquí dos frases concatenadoras, una frase aquí aparece, me dice, la idea viene acá, lo más importante viene acá. Pero si acá aparece otra frase concatenadora, maestra. La última. La última, pues siempre, esta va a ser. Aquí va a estar la idea principal entonces, maestros. A ver, ¿qué me dice acá esta parte? Me dice, en ese sentido, o sea, primero me ha dicho la definición, me ha dicho dónde están los enfoques, cuáles son, y que son importantes para algo. Ya, listo. Ahora me dice, en ese sentido, sabiendo qué son, dónde están y por qué sirven, en ese sentido, teniendo en cuenta esas tres características de los enfoques, aquí está, son, aquí está la definición, mira, son
son la concreción observable de valores y actitudes que se espera que los maestros, estudiantes, directivos, etcétera, etcétera, lleguen a evidenciar. Ahí está tu idea principal. Que yo puedo de aquí resumir esta idea. Puedo yo proponer una idea mucho más sencilla y decir, los enfoques transversales concretizan los valores y actitudes que debe practicar toda la comunidad educativa, para ya no decir estudiantes, administrativos, personal, para no decir personal de servicio, etcétera. Contiene los valores y actitudes que debe practicar toda la comunidad educativa, dentro y fuera de ella. Porque dice acá, en espacios personales y sociales en el que se desenvuelve. Un alumno tiene que practicar los valores no solamente dentro del colegio, sino también fuera del colegio, en su casa, cuando se reúne con sus amigos. Ahí, así lo está diciendo. Entonces, mira, en palabras sencillas, los enfoques transversales contienen los valores y actitudes que deben practicar toda la comunidad educativa dentro y fuera de ella. Listo. Eso me dice como idea principal en este primer párrafo. ¿De qué se está hablando entonces aquí? ¿De qué se está hablando aquí, maestros, entonces? Se está definiendo los enfoques transversales. Está definiendo, ¿verdad? Está definiendo, correcto. Bien, luego observo de aquí, me muestra los gráficos. Había una pregunta sobre este párrafo de aquí, del quinto párrafo. ¿Qué intención tiene el quinto párrafo, no? ¿Qué intención tiene el quinto párrafo? ¿Por qué le escribió el autor el quinto párrafo? Ya está, aquí está. Y empieza, mira, con este conector, por ejemplo. Ustedes tienen que saber que los conectores dentro de la comprensión lectora juegan un papel muy importante, porque son los que te van a orientar dónde está la información más importante. Los que te dicen, aquí, por aquí avanza. Es como si estuvieras en un laberinto y los conectores son como esa luz que aparece para decirte por dónde debes ir a encontrar la salida. Por aquí anda, por ahí no, por ahí es una información irrelevante. Ven por acá, por aquí está lo más importante. Sigue este camino y aquí vas a llegar. En este caso, si encuentro un conector, por ejemplo, ¿de qué tipo de conector es? Ejemplificante. Muy bien, ejemplificante. ¿Dentro de qué grupo está? De los conectores de avance, conectores de retroceso. De pausa. Ya, muy bien. ¿Y qué me dice un conector explicativo o ejemplificativo? Me dice que me va a dar detalle, ¿cierto? El ejemplo, porque me va a dar detalle. Se supone que aquí este párrafo el autor lo está utilizando para darte detalles de cómo puedes llevar a cabo. Si aquí te dice, por ejemplo, aquí te dice así pues, específicamente en la relación docente-estudiante, los enfoques transversales operan de manera interrelacionada en las competencias. Mira acá. En este párrafo de aquí, te da información importante, de forma general. Te dice que los enfoques transversales operan de manera interrelacionada entre las competencias que buscan desarrollen los estudiantes, ¿ya? Y también te dice que al mismo tiempo, pues, entren a tallar los enfoques. Es decir, en este párrafo pequeño de aquí te está diciendo de forma general la interrelación que debe haber entre enfoques transversales y competencias. ¿Y qué hace aquí? Este párrafo se convierte en un párrafo de detalle del anterior. Es decir, si aquí te dice de forma general, profesor, debes trabajar de forma interrelacionada, competencias con enfoques transversales. La pregunta es, ¿y cómo lo hago? Ah, muy bien, acá te doy un ejemplo. ¿Quieres saber cómo lo haces? Aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, te dice, mira, aquí te dice la idea general y aquí te da el detalle. Mira, todo este párrafo es de detalle, porque empieza con un conector de ejemplificación, explicativo. Por ejemplo, al plantear, mira, y aquí te explica cómo hacer tu trabajo. Al plantear el desarrollo de un proyecto referido al cultivo y comercio de productos transgénicos, se puede tener como propósito desarrollar la competencia, principalmente gestiona responsablemente espacios y ambientes. Hasta ahí. Hasta ahí desarrollaste la competencia. El ejemplo me está diciendo, profesor, cuando tú desarrollas competencias en cualquier área, como por ejemplo en el área de CTA, donde tú desarrollas la competencia de gestiona responsablemente espacios y ambientes, tú también al mismo tiempo podrías trabajar, construye su identidad. Podrías trabajar, convive, participe democráticamente en el búsqueda de un bien común. Podrías trabajar, por ejemplo, si desarrollas otra competencia como explica el mundo físico, podrías trabajar aquí enfoques transversales como el enfoque de derecho, el enfoque ambiental y el enfoque intercultural. Entonces,
te está mostrando una forma de cómo tú poder concretizar tu trabajo, cómo tú puedes articular tu trabajo, cómo tú puedes llevar a cabo tu trabajo. Si aquí te decía, trabájame de esta forma, articúlame por favor competencias y enfoques transversales. Aquí te dice, de esta manera lo puedes hacer. Ejemplo, aquí te doy un ejemplo. Entonces, si nos fijamos en la pregunta número 6, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función aquí? ¿Qué está buscando este párrafo? Lo que busca realmente es ejemplificar. Busca ejemplificar cómo se puede concretizar los enfoques transversales en nuestra práctica pedagógica. Ahí está. Eso me está diciendo. Ejemplificar. Mostrarme ya cómo puedo llevarlo a la práctica. No puede ser la A, porque yo me imagino que algunos dirán, pero profesor, puede ser la A porque la A dice exponer un ejemplo. Pero ojo, dice exponer un ejemplo de proyecto de aprendizaje para desarrollar competencias. Y el ejemplo que te pone no es para mostrarte solamente el proyecto y competencias. El ejemplo que te pone en el párrafo 5 es para demostrarte que lo que se busca es que tú entiendas cómo puedes relacionar enfoque más competencia. Eso es lo que busca el ejemplo. Por eso la respuesta tiene que ser la D. Bien, y hemos terminado con el texto. Hasta ahí, maestros. ¿Qué les ha parecido? ¿Sí se está entendiendo? ¿Hemos podido consolidar lo que hemos avanzado hasta el momento en nuestro curso? Es muy claro, gracias. Yo les pido bastante si es que ustedes durante la clase hay dudas, siempre pregunten, por favor. Yo no me voy a molestar si ustedes me preguntan, al contrario, soy uno de los maestros que le gusta que le pregunten. Cuando yo encuentro una clase, ya sea en secundaria con maestros, cuando encuentro un grupo que me pregunta, me permite a mí exigirme más y dar todo, y prepararme más también. Y eso me gusta, me hace crecer a mí como profesional también. Cuando nos preguntan, no sé si imagino ustedes son profesores y a ustedes les gusta también que les pregunten porque exige al maestro, nos exige prepararnos. Y cuando tiene un grupo que cuestiona, que no se queda siempre lo que dice el profesor, pregunta y también opina, participa, es realmente una clase muy interesante. Este grupo participan bastante y me da gusto. Bien, a ver, nos queda tiempo todavía para trabajar el segundo texto. Les propongo, ¿les doy las respuestas ahora del texto o prefieren trabajarlo ustedes y luego enviar las respuestas así como hoy día les he enviado el texto anterior? Al grupo. Después envíelo al grupo. Ya, correcto. Practíquenlo entonces, maestros. Es un texto amplio, miren, bonito también. Es un texto bonito, también hay varias preguntas ahí. Trabájenlas así como le hemos trabajado el texto, igualito, así, trabájenlo y al final después un texto discontinuo, miren. Ya, trabájenlo y luego les envío las respuestas. Maestros, como siempre, un placer, un gusto trabajar con ustedes.